92383, seguimos jugando en un ratito nada más, pero ya está el autor de este libro, que se llama La herida. Él es Jorge Fernández Díaz, señoras y señores. Fuerte aplauso para recibir a uno de los escritores más importantes de la actualidad, no solamente en Argentina, sino en países de habla hispana. ¿Cómo cae eso? ¿Cómo se siente ser reconocido en otros lugares? Bueno, es una gran satisfacción, sobre todo para un chico como yo, que empezó a los 12 años a querer ser escritor y realmente, bueno, tengo 57 años, he pasado por muchas cosas, he escrito toda mi vida y tener tanto público y tener tanto reconocimiento siempre es muy bonito, ¿no? Yo, la verdad que he tenido siempre muy buenas críticas, pero a mí me gusta el lector de a pie. Ese que te lee apasionadamente, el que te habla. ¿Y le hablás y le escribís a ese pibe de 12 años? Creo que nunca abandoné la idea de ese chico que lo que quería era escribir novelas de aventuras, novelas de misterio. Y todavía lo sigo haciendo, porque de alguna manera, a pesar de que tanto El puñal como La herida y tantas otras cosas que he escrito, tienen que ver con la realidad, tienen que ver con lo incontable de la parte de atrás de la política y de la actualidad. Aún así son novelas de aventuras, son novelas de suspenso, son novelas de misterio, de intriga, como cuando leía a Conan Doyle, como cuando... ¿no? Nunca le fallaste a ese pibe. Nunca le... En eso. Creo que no se puede, pero no fue una cuestión de principio, sino de constitutiva, digamos. Tenía que ser así. Tenía que ser así, sí. Está buenísimo y qué loco poder ver esa realización, ¿no? Pensarte leyendo a esos autores o escribiendo tus primeras cosas. Sí, pero vos sabés que cuando yo tenía 15 años, mi padre, que era un bar, trabajaba en un bar, era mozo de un bar de Canini Córdoba, ahí se llama Canini Córdoba, no es Calabrini Ortiz, en ese momento, el bar ABC. Él quería que yo fuera otra cosa, entonces cuando descubre que yo quería ser escritor, cree que yo lo que quería era ser vago. Es decir, vincula la literatura con la vagancia instantáneamente y me dio por perdido. Fue una cosa muy dolorosa para mí. De hecho, a partir de ese momento, durante 8, casi 10 años, apenas podíamos comunicarnos a través del fútbol, ¿viste? Porque él me profetizó la ruina y no le encontraba la vuelta. Cuando yo tenía 25 años, y escribía en La Razón vespertina de Timerman, un diario, algunos se acordarán, un diario muy notable, pero muy popular. Bueno, yo justamente era cronista policial y era muy feliz, investigaba el cadáver de cada día y leía la novela policial. Pero me daba cuenta que un montón de cosas que nosotros sabíamos como periodistas, como por ejemplo cosas de la mafia del fútbol, cosas de la industria del secuestro, no la podíamos contar porque no la podíamos probar. Los periodistas tienen que entender, la gente, que solo podemos publicar o hablar del 20-30% de lo que sabemos. Porque el resto no lo podemos probar. No lo podemos mostrar. Y entonces no se puede, no es lícito hablar de lo que... sin pruebas. Pero la ficción puede contar lo que el periodismo no puede contar. Y entonces, en tus ficciones hay mucho de eso. Y en aquel entonces yo escribí una novela por entregas que terminaba siempre de manera dramática. Y una vez un hombre llevaba un bolso lleno de dinero para pagar un rescate, lo abandona un segundo en el piso, se da vuelta y un pibe de la calle se lo roba, ¿no? Y ese día suena el teléfono en la redacción, yo atiendo y era mi padre, que no me hablaba casi nunca, y llamarme por teléfono solo ante una catástrofe. Digo, ¿qué pasa, papá? Y él me dice, te hago una sola pregunta, ¿va a recuperar el dinero? Wow. Y entonces yo le respondí, ¿por qué me lo preguntás? Y me saltaron las lágrimas y traté en ese momento de que él no supiera que yo estaba llorando. Y él me dice, porque todos los clientes de acá lo están siguiendo y me han preguntado si yo les puedo anticipar lo que va a pasar. Y yo le dije, sí, papá, va a recuperar el dinero. Y me dice, ¿estás seguro que se lo puedo decir, no? Sí, papá. Cortó y yo fui al baño a llorar, y eso que nos había separado, que era la literatura, nos volvió a unir, curiosamente. Y creo que esa es la herida fundamental. Cada uno, vos, los que nos están viendo en este momento, cada uno tiene una herida que le ocurrió en la infancia, en la adolescencia, en la primera juventud, con la cual, consciente o inconscientemente, uno lucha contra eso. Por eso se llama La herida esta novela,
que acabamos de publicar, ¿no? Está buenísima, es una nueva misión para Remil, el personaje que está también en el Puñal. Qué bueno darle vida a un personaje que vaya transitando algunos de tus libros. Mira, es un agente de inteligencia que trabaja en el lado oscuro de la política, ese lado oscuro que yo conozco, y que es muy difícil de contar con las armas del periodismo, ¿no? Y que cruza mucho al periodismo argentino, a la vida política. Absolutamente. Y a la justicia. Es decir, mi idea era, hagamos una novela de aventuras, de misterio, de suspenso, con vueltas de tuerca y todo, pero mientras vas en ese viaje, vas viendo cómo es la intimidad que no te pueden contar los medios de comunicación, de ese entramado mafioso que hay entre los narcos, los sindicalistas, los políticos, una cosa muy interesante, cuando yo escribí El Puñal, que es la primera aventura de Remil, María Eugenia Vidal me dijo, antes de ser gobernadora, me dijo, qué bueno que leí El Puñal, porque yo sabía dónde estaban los bolsones de mafiosos, pero no sabía cómo estaban interrelacionados. Y El Puñal lo cuenta, eso me dio mucho orgullo como escritor de ficciones. Pero ahí hay estricta actualidad, realidad, son cosas que vos sabés que funcionan así. Que funcionan así, no es ficticio, no es que está claro. Cada cosa, pero está basado durante 35 años lo que yo vi. ¿Cómo te llega toda esa información, digamos, del mundo de la inteligencia, de los espías y demás? Traté de no ser contagiado por los servicios de inteligencia, por la AFI, por la CIDE. ¿Cómo meten información, no? Meten información. Aquí hay un personaje que es una mujer valiente, una periodista valiente, que investiga y que no puede, sin embargo, evitar ser manipulada por los medios de comunicación. ¿Es solo un mal argentino? No. Es un mal mundial. Viste que tenemos la tendencia a pensar que somos los campeones del mundo, que somos los peores, que peor que acá, que no pasa. Cosas que pasan acá, no pasan en ningún otro lado y no es así. No, pasan cosas mucho peores en otro lado, porque de otro lado se mata de una manera más, están en guerra, hacen cosas así. Pero aquí hay una estructura mafiosa muy importante. El gobierno que está actualmente, el gobierno de Macri, se había preparado para un montón de cosas, pero no se había preparado para luchar contra la mafia. Y la mafia no es un problema colateral, no es un problema de costado, es un problema nodal, central del Estado. Y además no sabes a dónde terminan las ramificaciones, digamos. Tal vez el que está al lado tuyo diciéndote vamos a luchar contra, es parte, ¿no? Por supuesto, porque está todo el narcotráfico ahora entró, se afincó, imagínate lo que eso significa. ¿Y tiene posibilidades Argentina de ganar alguna de esas batallas? Tiene el deber de por lo menos darla hasta el final, me parece a mí, ¿no? Tiene el deber. Pero con respecto a los servicios de inteligencia pasó algo muy divertido. Cuando yo escribí la primera aventura de Remil, me llamó por teléfono un agente de la CIA y me dijo, varios Remiles son fanáticos y quieren que le firmes un libro, ¿no? Yo los invité a comer a muchos de ellos. Y resulta que muchas cosas que yo había imaginado habían sucedido en la realidad. Es muy impresionante, ¿no? Se me cerró el estómago porque en este país te pueden matar por algo que imaginás, no ya por algo que investigar. Claro, Remil es polémico, pero supongo que te genera una simpatía, digamos, lo querés como personaje. Es un héroe del siglo XXI en el sentido que ya no es una pelea de buenos contra malos, sino de malos contra peores. Es ese canalla adorable que todos llevamos dentro. Y bueno, ahora quieren hacer una serie. Yo estoy escribiendo el guión porque compraron KIS, la productora de Relatos Salvajes, quiere hacer una película. Y es la primera vez que existe un espía detective argentino que es un fenómeno editorial, digamos. ¿Le pusiste cara? ¿Algún actor? Yo trabajo para que sea Darín. Darín ha mostrado interés en hacerlo. Vamos a ver si se realiza, porque ese mundo del cine sí que me parece desconocido, ¿no? Realmente estupendo. Sos hombre de radio, además de haber obviamente toda tu vida cruzada por el periodismo, siempre contando historias. Siempre contando historias, y me parece que hubo un momento bisagra en mi vida, que fue hace muchos años, cuando entrevisté a mi propia madre durante 50 horas, escribí un libro que se llamó Mamá, sobre la inmigración, y ahí descubrí también que la importancia de la emocionalidad, ¿no? Yo no podría escribir estas novelas que son de intriga, de acción, de amor y de tensión sin haber sido antes un cronista emocional. Creo que los periodistas estamos entrenados para contar hechos, para contar escenas, pero no para narrar los sentimientos. Y yo aprendí
duramente a lo largo de la vida a contarlos, y eso es lo que me permite hacer hoy estas novelas que están llenas de sentimiento. Acá hay 8 personajes femeninos que yo trabajé de manera muy minuciosa para que sean distintos. Cada mujer además represente distintas cosas, ¿no? de lo que es la mujer de hoy. De hecho, Remil siempre termina trabajando para una mujer. Yo siempre digo, cuando hay 2 depredadores en el mundo de la política, en el mundo del poder o en el mundo de las empresas, y uno es un hombre y otro es una mujer, cuando son depredadores, la mujer es mucho más peligrosa porque la mujer es mucho más inteligente. Implacable. Pero mucho más inteligente porque tiene la inteligencia emocional. Claro. Eso hace que las mujeres sean más inteligentes que los hombres en términos generales, pero cuando esa mujer es una depredadora, es mucho más peligrosa que el hombre, digamos, ¿no? Entonces finalmente esos personajes pueblan este tipo de novelas. ¿Cómo es tu trato con los lectores? Es extraordinario, extraordinario. Está bueno encontrarlos cara a cara, ¿no? Es muy lindo encontrarlos cara a cara, aquí en España, en cualquier sitio donde voy. Tengo una relación muy amistosa con ellos. Me ayudan mucho, me cuentan cosas y me ayuda mucho a pensar. Me traen muchos libros a la radio para que les firme y siempre es un placer encontrarme con ellos. ¿Sí? Bueno, y además ha sido muy premiado. Eso también es siempre un elogio. He tenido esa suerte. El año pasado ingresé a la Academia de Letras y soy miembro de la Real Academia Española. Eso es muy lindo porque uno está metido en tanto hablando de Macri, de la oposición, el peronismo, qué sé yo, y de repente hay momentos que entras en la academia, en ese lugar increíble donde estuvieron Marcos de Nevi, donde estuvo Borges, estuvo Manuel Mujica Lainez, y podés tener una tertulia literaria con gente maravillosa y hablar de libros, ¿no? Yo creo que los libros amueblan el mundo, ¿no? Los libros nos dan una lucidez para luchar contra la estupidez del mundo, nos dan esa oportunidad de vivir otras vidas, ¿no? Nosotros podemos poner Netflix y ver, pero siempre va a haber una distancia. Cuando vos te metés en una novela, esa novela te atrapó, son las 2 de la mañana. Es un hecho único. Y estás atrapado, vos estás viviendo otra vida directamente. Y esa otra vida, y ese vivir otra vida es algo fundamental del hombre. Sí, en la que además vos ponés algo como lector para la construcción. Sí. Mucho. Muchísimo de vos ponés. Todo es irreflexivo, pero tenés razón. Ponés mucho, vivís otra vida, y esa otra vida... es muy aburrido ser una sola persona, ¿no? Ya de por sí. Entonces creo que los libros nos permiten ser vivir otras vidas sin el riesgo que corre Remil, ¿no? De que te maten, de que te disparen, de que te corrompan. Totalmente. Y qué lindo siempre, digamos, está buenísima la mezcla, el tema de la actualidad y poder recurrir a ese formato de aventura con el que soñabas a los 12 años. Está buenísimo. Está buenísimo, buenísimo. Da sana envidia saber que alguien pueda lograrlo. Y el encuentro será hoy a las 9 de la noche en el Costa Galana. Ahí, así es. Lo digo siempre porque, viste, como que la grieta cruza todo y así estamos. En el encuentro puede salir la polémica también. Escúchame, muchos actores kirchneristas quieren hacer de Remil, te quiero aclarar. Sí, claro. ¿Cómo no? O sea, Remil salta a la grieta. Está buenísimo. Dedicado para el televidente que lo gane, lo vamos a... Bueno, vamos a regalar. ¿Cómo es la relación con los lectores que se transforman en oyentes en la radio cuando lees? Es muy impresionante eso, porque realmente yo leo literatura muchas veces en la radio. He leído textos de Borges, de Bioy, he leído mi obra, he leído un montón de cosas. De Castillo. Mucha gente de la radio me decía, no lo hagas, la gente se te va a ir. Bueno. Se te va a ir esos 15 minutos, 20 minutos que hay entre las 8 y las 8 y 20. Sin embargo, yo lo he hecho. Y bueno, hay gente que está acostumbrada a hacer gimnasia mientras escucha ese cuento, a preparar la cena, y realmente fue un éxito. Tengo 45 puntos de rating, es una cosa de loco, y realmente creo que funciona esa idea, que es una idea que... Hay un gran prejuicio sobre la literatura, sobre que ya la gente no lee, qué sé yo y qué sé cuánto, sin embargo está siempre viva. Yo creo que la gente está dispuesta a leer, no solo a leer, sino a que le lean. Totalmente. Cada vez más. Sí, digamos, totalmente. ¿no? Y que eso es muy
es inexplorado y es políticamente incorrecto en el mundo de los medios de comunicación. Bueno, pero viste, la radio es eso, es un tipo contándote una historia. Siempre. Así es, y siempre que esa historia sea interesante va a funcionar la radio, ¿no? Totalmente, está buenísimo. Es Jorge Fernández Díaz, un placer hablar contigo, regalo de Balcán.